Y ya empecé a grabar. Bueno, vamos bien. Este libro, La ciencia y la psicología, un estudio interconductual, como para ir mencionando, se divide en cinco secciones. Estamos en la sección 3, que se llama el análisis de la interacción psicológica. Em, y bueno, el capítulo del libro es aprendizaje experimental, que es una parte de esta sección, ¿no? Mm, Lo que se podría plantear primero es qué tal ha parecido la lectura, más que nada a Judas, porque, bueno, porque es quien lo ha leído. Pues este capítulo creo que mm, deja más en claro que la manera en la que Cantor, ahora sí, ya sin tantos tecnicismos, por así decirlo, ve cómo un organismo puede ajustarse al ambiente, ¿no? A medida que Cantor nos define qué es conocimiento y las distintas formas en las que uno lo va a ir llevando, pues se me hizo muy interesante, ¿no? También como Rives lo ve mediante el desligue y Cantor pues de una forma un poco más general, no sin ser menos profunda, pero pues sí, sin tantas palabras, por así decirlo. ¿Han habido dudas de este capítulo? No creo, o bueno, puede ser que sí, ¿no? Ya con las preguntas que, que están por el final, pues ahí ya, si hay alguna que no me sepa. Bueno, entonces comenzamos. Aprendizaje experimental. Lo primero es que, bueno, ¿qué es el aprendizaje experimental? Es una coordinación estímulo-respuesta planeada extrema. O sea, es como vimos la semana anterior, la conducta de aprender es una coordinación estímulo-respuesta planeada. Pero en el aprendizaje experimental la planeación es extrema. Se puede decir, es extremadamente planeada. Digamos que lo que es el desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos, capacidades, digamos que los controles de la conducta de aprender, que esto lo vimos la semana pasada, que pueden ser fijados por una misma persona o por otra persona, por ejemplo, el número y tipo de reacciones a adquirir, el material de estimulante, ¿no? Los materiales para aprender, eh, los, los auspicios conductuales, ¿no? Cuáles son los incentivos para aprender, las necesidades sociales y ecológicas que demandan los aprendizajes, las técnicas que se van a usar para el aprender. eh, y bueno, un ratito. Este, y bueno, esto vamos a ver de que todos estos aspectos que se planifican comúnmente, pues en el aprendizaje experimental va a haber una rigurosidad bastante mayor, ¿no? Que es lógico, ¿no? O sea, cuando se hace un diseño de investigación, pues hay hay un mayor control de las variables. O sea, se trata de controlar las variables extrañas para que no haya alguna que, o sea, para poder estar seguro de que esta variable dependiente se modificó por acción de la variable independiente. Entonces, como tú quieres estar 100% seguro de que esta variable se modificó por acción de esta otra variable, entonces tú vas a aislar las variables extrañas. Esto es algo que cuando alguien hace un experimento, pues, no, cuando alguien trata de enseñarle de repente a su hijo a ir al baño, o un profesor le quiere enseñar la tabla de multiplicar a sus alumnos, pues ahí no hay ningún problema. O sea,
si de repente ve un programa de televisión en el que el personaje principal va al baño, ¿no? De repente ve a Peppa Pig yendo al baño, o ve o en la casa la mamá les repasa la tabla de multiplicar, pues esto podría ser considerado una variable extraña, ¿no? Para un diseño de investigación experimental. Pero en el caso de estos aprendizajes, pues no hay ningún problema con que hagan esto. O sea, como que normal, porque la idea es que aprendan, no tanto controlar variables. En cambio, en un diseño experimental, pues ahí sí. O sea, ahí ya no es solamente que aprendan, es que aprendan porque esta varía, por acción de esta variable. Entonces, ahí por eso es que aquí ya es una coordinación planeada, pero de manera extrema. Mm, Como para recapitular un poquito, ¿por qué se dice que el aprendizaje es una coordinación estímulo-respuesta planeada? Eh, Pero también un poco porque o sea, porque claro, aquí no se está refiriendo al aprendizaje como cambio conductual que ocurre, eh, sino, o sea, no se refiere con aprendizaje a historia interconductual o a desligamiento funcional, sino se refiere a aprendizaje en lo que coloquialmente se entiende como aprendizaje. O sea, digamos, cuando una persona dice, a mi hijo le gusta aprender o mi hijo tiene problemas para aprender, no quiere decir que su historia interconductual no se desarrolle, o no quiere decir que no se desliga funcionalmente o que no aprende nada. Lo que quiere decir es de que no aprende lo que se ha planeado que aprenda. O sea, se le manda a la clase, el profesor quiere que aprenda algo, y en vez de aprender lo que el profesor quiere que aprenda, está aprendiendo otra cosa. De repente está aprendiendo, no sé, está dibujando y ahí aprende a dibujar mientras lo hace o aprende, no sé, empieza a fastidiar a su amigo y aprende cómo hacer para que su amigo se moleste, ¿no? Empieza a tirarle papelitos y, o sea, es como que, o sea, hay una coordinación estímulo-respuesta siempre, en todo momento, eso es algo que nunca deja de haber, pero digamos que en un aprendizaje, cuando se habla de aprendizajes, o sea, cuando alguien aprende bien o aprende mal, por decirlo, es porque la forma en la que se coordina con los estímulos es la forma deseada. Y si se coordina de una forma distinta, entonces es que no, o sea, sí está aprendiendo, pero alguien te dice, no está aprendiendo. En caso, Flor, ¿entiendes esto de aquí? ¿Por qué se dice que es una coordinación estímulo-respuesta planeada, el aprendizaje? Sí, ahí sí entendí la explicación que habías brindado. Entonces, en este caso, el aprendizaje, bueno, en este caso la planeada, tanto del estímulo y la respuesta, en todo va a depender de los ojos del espectador, porque entonces, con el ejemplo que estabas brindando, en el caso del estudiante que, por ejemplo, puede decir que no está aprendiendo nada, pero está aprendiendo otras cosas que no son las que se le designa o la que se planea. Entonces, eso va a depender mucho de los ojos o del contexto con el cual se vaya a ver. Claro. Bueno, más que aprender, tal vez se podría decir, sí se está ajustando a otras cosas, ¿no? Tal vez. Creo que ese debía ser el término mejor que debí Sí, decir. porque también puede pasar que el niño que aunque no está aprendiendo lo que el maestro quiere, sí tiene claro lo que quiere sacar de su compañero al que lo quiere molestar, o sea, quiere obtener este resultado de él, que haga esto. Entonces, pues puede ser que él mismo sea el que se fije cómo Claro. desarrollar esta nueva destreza de molestar a Jorge y que Jorge haga esto. Entonces, se va a dar Bueno, cuenta muy rápidamente cuando sí sirvió lo que hizo y cuando no. Y pues, bueno, aunque ahí yo creo que sería más un aprendizaje, o sea, bueno, más que un aprendizaje, sería más como un desarrollo conductual casual. Es como que, pues sí, usualmente pasan así, ¿no? O sea, es poco probable que la persona claro, se ponga a hacer tantos experimentos, claro. por así También, decirlo. tampoco es que dependan necesariamente de otra persona, porque también uno puede ser autodidacta. Y si uno es autodidacta, pues estos controles del aprendizaje los puede planificar uno mismo.
pero digamos que si una propia persona tiene dificultades para ajustarse a los estímulos que se propuso ajustar, pues entonces como que igual estaría teniendo dificultades para aprender o estaría aprendiendo o estaría aprendiendo bien según los propios criterios que él mismo se fijó. O sea, puede ser fijado por uno mismo o por otro, ¿no? Pero más o menos es la idea. Por eso es que se dice que aprendizaje no es lo mismo que historia conductual. O sea, no es lo mismo aprendizaje que desarrollo conductual. Porque aprendizaje se refiere más a eso, ¿no? Cuando la coordinación es planeada. Y como decía, ¿no? En el aprendizaje experimental, este planeamiento es extremo. Bueno, habiendo visto esto, vamos a la siguiente diapositiva. Eh, Aquí nos plantea Cantor estudios de laboratorio. O sea, algunos experimentos de laboratorio que han hecho sobre el aprendizaje. Estos pueden incluir estudios sobre el conocimiento, como estudios, como el estudio que hizo Swift, donde algunos estudiantes se les pedía que estudiaran un libro en ruso. Tenían que aprender el alfabeto, vocabulario, gramática, y después de un tiempo evaluar cuánto han aprendido y se va haciendo una curva de aprendizaje. O sea, primero estudian, luego se evalúa cuánto aprendió y luego se hace una curva, ¿no? Y ahí también se podría ir evaluando qué tanto influye el estudio que hicieron de ese libro sobre, digamos, bueno, una actividad posterior, ¿no? O sea, se puede ir haciendo esta evaluación mediante este estudio. Esto de las curvas de aprendizaje ahorita lo vamos a ver dentro de un ratito con más detalle. Pero ahorita vamos viendo este estudio sobre el conocimiento. También hay estudios sobre memorización, y aquí lo cita a Ebbinghaus, que de hecho en el capítulo de conducta de memoria uno se podría preguntar, oye, qué raro que no haya citado a Ebbinghaus, ¿no? O sea, y claro, o sea, es que no lo citó ahí porque su intención era dedicarle un capítulo propio al tema del aprendizaje experimental. Eh, y bueno, Ebbinghaus, su estudio es bien famoso. A ver, de repente ustedes pueden comentar algo del estudio de Ebbinghaus. De repente lo conocen. El de Ebbinghaus yo no lo conozco, no sé si nos lo puedas platicar. Mm, Es bueno, Ebbinghaus generalmente se suele hablar de él en los cursos de historia de la psicología, durante la etapa así del funcionalismo. Fue uno de los primeros en hacer estudios de asociaciones de palabras. Ok, ok. O sea, es como que él se planteaba listas de palabras sin sentido Ujú, y trataba de memorizarlas. ok. Y también utilizaba lo que eran las curvas de aprendizaje para ir viendo qué tanto las retenía, ¿no? Estas sílabas que se ponía a memorizar. Ujú, Trataba de que sean sílabas sin sentido, porque el hecho de que tuvieran un sentido, pues facilitaría que aprendan y sería como una variable ujú. extraña. Es un buen ejemplo, ¿no? De cómo es porque es extremadamente planeado, Sí. o sea, de Sí. hecho, ¿no? O sea, ni siquiera debe tener sentido la sílaba, Ujú, porque si no, eso ya contamina. O sea, ella quería sí. exactamente averiguar cómo es que se da el- la memorización. Incluso se le plantean como mecanismos asociativos. Pues Entonces, sí. ahí hay un interés bien enfático en el mecanismo asociativo, o sea, más que en aprender en sí. Porque Ujú, de por sí estas palabras sin sentido, pues ¿de qué te sirve aprender eso? O sea, de manera práctica no te va a ser muy útil saber esas sílabas, ujú. pero te va a ser útil para conocer cómo es que se da el aprendizaje, cómo es que se da la asociación. Sí, mediante reforzamiento y las cualidades, pues una característica observable puede ser la temporalidad, ¿no? Que chance no lo he visto, pero me imagino que algo muy importante que él vio es que se
se acordaba de la palabra que seguía por la que él estaba, o sea, ya sabía que esta iba antes de esto, cosas por el estilo. Quiero Ujú. pensar, ¿no? Sí. Y se podía ver, ¿no? El tiempo, bueno, por ejemplo, si la lista era más larga, se tardaba más en memorizarla que una lista más corta. Es una de sus conclusiones. Eh, También, si pasaba más tiempo sin practicar, se le olvidaba más que, digamos, que si no dejaba pasar tanto tiempo. O bueno, también habían órdenes, ¿no? En el aprendizaje. Y bueno, el orden de las sílabas también influía. Asumo tal vez de que se refería tal vez a esto de que lo que tú aprendes primero como que es un poquito más fácil de recordar o lo que aprendes último que lo que aprendes en punto intermedio. Pero, o sea, son algunas conclusiones simples, pero sumamente importantes, ¿no? O sea, porque si bien uno puede decir, pero qué obvio, o sea, una lista más larga, obviamente la voy a memorizar, ¿no? Pero bueno, o sea, parece obvio, pero es necesario demostrar experimentalmente que esto es así. O sea, es como que por las cosas más simples es por donde se avanza. Y bueno, quién sabe, a lo mejor hacía el estudio y le salía algo y obtenía un resultado que contradecía la intuición. O sea, de repente el sentido común nos indica que esto es así, pero de repente al hacer un experimento, pues se obtiene que las diferencias no son tan significativas como uno podría creer. Y ahí habría que explicar a qué se debe. Pero bueno, no, eso no pasó. Los resultados que obtuvo eran los más obvios, pero igual es importante para ir avanzando. También nos habla estudios sobre adquisición de destrezas. Por ejemplo, nos habla de los estudios de Bryan, Hart y Harter y Book. Serán estos tres autores, hicieron estudios sobre el aprendizaje de la escritura telegráfica. ¿Qué es esto de taquigrafía? No, taquigrafía no, o sea, cuando escriben por fax, ¿no? Las personas que están escuchando lo que alguien dice y lo van tipeando, y tienen que tipear rápidamente. Entonces ahí se iba observando, ¿no? Cuáles eran las diferencias. También utilizaban nuevamente las curvas de aprendizaje. Eh, Se veían algunas conclusiones bien interesantes. O sea, se veía cuál era el progreso en mandar y recibir mensajes. Eh, mm, y bueno, trataban las curvas de aprendizaje, lo veían más por el número de letras enviadas y recibidas en un minuto. Mm, Digamos que entre más letras fueran capaces de escribir en un minuto, pues más se podría decir que más aprendía. Y entre más letras eran capaces de recepcionar, pues también. Mm, eh, Se observa, por ejemplo, que al inicio la curva de aprendizaje tuvo una aceleración exponencial, pero que con el tiempo se fue estabilizando, ¿no? Como que ya no era tan acelerada la curva. De hecho, es interesante, ¿no? O sea, cuando uno recién está de principiante, pues tratar de mejorar, pues no, digamos como que cuando uno empieza de cero, pues como que ir mejorando, escalando es más o menos sencillo, dar los primeros pasos y los siguientes y los siguientes. Pero cuando uno ya tiene un cierto manejo, como que no hay cambios tan bruscos en el dominio que se tiene de una destreza, sino que ya son cambios más paulatinos, más del detalle. Mm, También bueno, también se veía que en el envío había más facilidad que en la recepción de letras, de mensajes. Esto es interesante, ¿no? Porque ahí se veía que esto era más fácil la taquigrafía enviar que recibir. Eh, Habían varias cositas interesantes, ¿no? También menciona de que, por ejemplo, eh, de que primero uno se acostumbra a enviar y escribir letras.
Luego uno se acostumbra, una vez que ya te acostumbraste a enviar y recibir letras, te acostumbras a enviar y recibir palabras. Y en tercer lugar, cuando ya te acostumbras a enviar y recibir palabras, te acostumbras a enviar y recibir frases u oraciones. Que de hecho también es interesante porque Cantor, ya entrando un poquito en temas de lingüística, de psicolingüística, nos menciona que en el habla es al revés. Uno primero aprende palabras y frases y después recién aprende letras cuando habla. Que de hecho es bien lógico, ¿no? Uno cuando habla, pues aprende a decir papá, o sea, no aprende la P, o sea, no aprende P, A, O, no aprende letra por letra, sino que de frente va aprendiendo sílabas, frases, palabras. En cambio, para escribir es al revés. Primero aprendes las letras, luego las palabras y al final las frases y oraciones. Es un experimento bien interesante el que hicieron Brian, Harter y Book. También se hizo otro estudio también sobre el desarrollo de destrezas con el lanzamiento de bolas y tiro al blanco por parte de Swift, Peterson y Lashley. Eh, bueno, Swift y Peterson con lo que era el lanzamiento de bolas y Lashley con lo que era tiro al blanco, ¿no? También se podía observar algo similar, ¿no? También trabajaron mediante la curva de aprendizaje y viendo cosas así. Mm, Bueno, Cantor le da un poquito más de énfasis a los estudios de taquigrafía bueno, de telegrafía que a estos, ¿no? Pero igual es interesante. Luego también nos menciona los aprendizajes de laberinto como otros estudios típicos sobre investigación experimental sobre el aprendizaje. Eh, Nos menciona, ¿no? Salir del laberinto con diferentes tipos de patrones. Es más o menos el diseño de investigación lo que se hace. Se diseñan diferentes formas de laberinto, se pone a un animalito, puede ser un pollo, un ratón, una rata. Esto más que nada se suele trabajar con pollos, ratones y ratas. Aunque he visto también que en internet a veces ponen algunos videos de hámster cruzando laberintos o de cuis, que en México creo que le dicen conejillo de indias, el cuy. En Sí, Perú lo conocemos como cuy. Y bueno, entonces se puede ver cómo es de que al momento de salir del laberinto es un aprendizaje tipo ensayo y error, como que al comienzo para salir es como que una acción bien complicada, o sea, porque es como que hay un patrón de conducta eh, no diferenciado, que no se, que se cometen muchos errores y salir del laberinto toma mucho tiempo. Pero con la práctica, pues los animales aprenden, o incluso las personas, ¿no? Aprenden a salir del laberinto en un menor tiempo y a cometer menos errores. Y bueno, también el tema de los castigos y las recompensas, que también son útiles para poder facilitar estos aprendizajes. Mm, Otros estudios que tradicionalmente se ven en investigación experimental son los experimentos de acción demorada. Y aquí nos cita autores como a Carr, a Hunter y a Tinkenplauk. Un nombre un poquito raro. Por ejemplo, nos mencionan, ¿no? Ponen a un animalito, generalmente a un roedor, entrar por un compartimiento al encender una luz. Y bueno, hay diferentes tiempos de espera. Y bueno, también se ha hecho este estudio en diferentes especies, como en monos. Se puede ver también de que digamos que en diferentes especies hay mayor o menor facilidad para poder entender un poquito, bueno, aprender a seguir estos patrones temporales, por decirlo así, ¿no? O sea, es como que tiene que entrar de un compartimiento a otro, pero en el momento en el que se enciende la luz. Si entra antes, pues no va a poder recibir, digamos, la recompensa o incluso se le podría dar algún shock, una descarga eléctrica. Pero si se aguanta y espera,
pues claro, ella recibiría su recompensa y no hay ninguna descarga eléctrica. Entonces ahí como que se ve el tiempo de espera, ¿no? Experimentos de acción demorada, la capacidad de esperar a que se encienda la luz. Y bueno, pues se ve como hay animales que pueden esperar más, animales que no pueden esperar tanto. Es interesante, ¿no? Porque es como un buen ejemplo de psicología comparada sobre el aprendizaje de patrones temporales. O sea, cómo es que se va desarrollando la noción de temporalidad en animales y, bueno, también en humanos, ¿no? Humanos también tenemos noción de temporalidad. Es algo que no es algo innato, es algo que aprendemos, pero vemos como que, claro, hay especies a las que se les hace más fácil que otras aprender. ¿Qué más? Los experimentos operantes, ¿no? Que esto es lo más común conocido. De hecho, aquí también podríamos hacer una cosita, mencionar, es de que generalmente uno piensa, aprendizaje experimental y piensa condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Pero aquí estamos viendo de que Cantor nos está citando varios experimentos sobre psicología experimental que no son solamente condicionamiento clásico y operante. Bueno, también es cierto, ¿no? Pueden influir, o sea, hay involucrados aspectos del condicionamiento en todos estos, o sea, no es que el fenómeno no se dé, pero claro, o sea, no todo es pero digamos de que no es reductible todo a un solo tipo de interacción, ¿no? Por decirlo, desde el punto de vista de Kant. Mm, Aquí nos menciona algunos detalles como la transferencia de funciones, lo entiendo, digamos, algo así como la generalización de los aprendizajes. Eh, Hay una modificación de las respuestas mediante reforzamiento. Hay procesos de moldeamiento, como el de aproximaciones sucesivas. Se suele hacer de forma contigua, o sea, se presenta la respuesta e inmediatamente se presenta el reforzador, aunque puede espaciarse, o sea, no necesariamente tiene que ser contiguo, pero si es contiguo, pues se va a lograr modificar la conducta en menos tiempo, ¿no? Pero claro, también no necesariamente tiene que ser contiguo. Y, y bueno, también hay estudios en programas de reforzamiento, como que reforzamiento continuo, reforzamiento intermitente de razón fija, de razón variada, intervalo fijo, intervalo variado. Y bueno, aquí he hablado súper rápido, así que vamos a ver si hay alguna duda con respecto a alguno de estos tipos de aprendizaje. Con esos últimos no, es más, con los últimos con los últimos seis son los con los que tengo más experiencia. Los de experimento de acción demorada, ese no los conocía. Los de laberintos, eso sí, pues son con los que hice mis prácticas. Pero pues sí, es cierto, es como lo que comentabas, que no, o sea, aunque no se pierde esa herramienta, por así decirlo, del uso de reforzamientos y de castigos, pues la técnica cambia, pues, de moldeamiento, de modelamiento, etcétera, pues, pero pues que a fin de cuentas van a reforzarse, van a castigarse dependiendo del comportamiento que haga la persona o el animal. Flor, ¿tú qué opinas de estas formas de aprendizaje experimental? Sí, Jair. En realidad algunos de ellos ya los había escuchado, como en el caso de lo que estaba mencionando, los laberintos, la de memorización de Ebbinghaus, que también, bueno, tenía como que ideas vagas, pero ahorita que lo has explicado, volví a recorrer todos esos conocimientos que se habían perdido en el proceso de la curva del olvido, para así mencionarlo. Ah, sí. Y claro, en el aspecto de la adquisición de destrezas, eso sí es algo nuevo para mí. Y también en el caso de lo que son los experimentos operantes, ¿no? Es la primera vez que escucho sobre la transferencia de funciones
pero los otros que se menciona como el moldeamiento creo que sí son muy conocidos, al igual el de continuidad y los programas de reforzamiento. Transferencia es como decir generalización, básicamente. O sea, como que aprendes a responder de una forma ante un estímulo y bueno, aprendes a responder de misma forma ante otros estímulos discriminativos similares. Ah, ok, perfecto. Entonces, todo perfecto, Jay. Ujú. Y bueno, vamos a ver. Bueno, aquí Cantor nos plantea algunas críticas a la teoría operante. Eh, y bueno, y cita a varios autores, que esto es también una cosa un poquito interesante. Por ejemplo, nos menciona que hay casos donde el reforzador es inefectivo o incluso llega a ser un inhibidor. Y para esto como una anomalía lo presenta, ¿no? Y para esto nos cita los estudios de Wagner y Rescola, que de hecho no es poca cosa, ¿no? Estos Rescola y Wagner son autores importantísimos para los estudios del condicionamiento. Es que por ahí rescatar algunas críticas que ya venían de estos autores es importante. Catania, eh, menciona también esta misma crítica, ¿no? Que hay casos donde bueno, aquí, claro, si el reforzador no refuerza o es un inhibidor de plano, o sea, es como, pues, claro, no se podría considerar un reforzador, ¿no? Porque no tendría el efecto reforzante, por lo que no se le consideraría reforzador. Pero sí se podría ver de que, y bueno, también que hay casos donde no se puede identificar un estímulo reforzador. Claro, o sea, según la teoría operante, pues claro, casi toda conducta estaría como que incentivada por un reforzador y es por eso que se da. Pero si hay casos donde no se identifican, pues como que parece ser una anomalía. Eso es algo que cita autores como Breland o Williams. Mm, Que también es una cosa interesante esto. Mm, Rives también en su libro Teoría de la Conducta cita un montón de anomalías que él considera que hay en la teoría del condicionamiento operante y del condicionamiento clásico. Sí, sí, hasta cuentan la historia de, de ese matrimonio de los Breland con los momentos críticos con los animales. No me acuerdo bien uno que ponía, pero ponía uno de un mapache que le querían intentar de Ah, sí, sí, enseñar sí. lo de las monedas que parecían piedras y él en vez de echarlas estaba nomás haciéndole así. Ah, sí. Pero eso creo que era parte del instinto, algo así, no me acuerdo bien. Creo que Sí. esos eran los experimentos de Mary Breland, que si no me equivoco Ujú. eran los estudiantes de Skinner, en las cuales estaban haciendo tanto con lo del mapache, había como una cerdita, pero era más que nada con los animales, y en las cuales se supone que deberían de enseñarles, creo que era la cerdita, si no me equivoco, en la cual le pedían como que con el hocico primero inserte la moneda en una cajita como para un banco, porque era una promoción de un banco, en la cual esta luego no lograba, ¿no? En vez de insertarlo donde debería colocarlo en una alcancía, esa terminaba jugando y en el caso del mapache hacía una conducta diferente a la cual se le estaba pidiendo. Ujú. Creo que, bueno, la verdad es que no he estado tan al tanto de esto. He visto de que en el grupo, hay un grupo creo que el de psicología interconductual, creo en Facebook, creo que habían puesto un artículo de eso que mencionan, pero no lo he revisado. Pero bueno, al menos acá Cantor ya nos estaba mencionando de que hay anomalías en la teoría operante. Eh, También nos menciona que no es omnipotente, sobre todo en ambientes naturales, no siempre se ubican reforzadores y nos menciona algunos autores, ¿no? Eh, También nos menciona que hay diferencias arbitrarias entre el condicionamiento clásico y el operante, que de hecho también es interesante porque aquí nos cita algunos etólogos. Mm, Creo, bueno, he puesto los nombres, pero bueno, la cosa es de que vienen del campo de la etología, ¿no? Estas críticas
Y que de hecho es cierto, ¿no? O sea, en buena medida a veces es medio difícil delimitar cuándo es un fenómeno operante y cuándo es un condicionamiento clásico. Que de hecho también es un poquito lo que por eso es que Rives después de diferencia más entre conducta contextual y suplementaria o contingencias de ¿cómo era? Contingencias de acoplamiento y de alteración. Un poquito porque le parecía un poquito a veces arbitraria la distinción clásico-operante. Y bueno, y aquí también nos menciona una crítica que a veces le dan poca relevancia al contexto interaccional, aunque esta crítica creo que es de la época también, porque creo que actualmente, digamos que hay algunos conductistas radicales que sí le dan más importancia al contexto interaccional, o sea, los factores disposicionales, aparte de simplemente los estímulos y las respuestas propios del patrón central, ¿no? O sea, no solamente el estímulo discriminativo, respuesta y reforzador, sino otros elementos periféricos que influyen en ese patrón central. Y era algo que en ese entonces tal vez no se le daba tanta importancia, pero actualmente creo que ya hay varios conductistas que lo han tomado en consideración. Pero bueno, son algunas críticas que nos menciona aquí Kant. Eh, Ahora, habiendo mencionado esto, vamos al tema de las curvas de aprendizaje. Mm, Qué bueno. Las curvas de aprendizaje son registros gráficos del proceso de la coordinación estímulo-respuesta. Se suele hacer una curva vertical que nos presenta la cantidad de aprendizaje y una una línea vertical y una horizontal que nos muestra, puede ser el número de ensayos o los periodos de práctica o el tiempo de práctica, ¿no? Entonces, para ver el tiempo, la cantidad de aprendizaje se pueden tomar diferentes parámetros como el tiempo, el número de respuesta, el número de aciertos, la velocidad o el promedio de respuestas o de aciertos, ¿no? Se puede ver cómo, bueno, una curva, pues irían viendo cómo es que la cantidad de aprendizaje puede ir aumentando o disminuyendo. Bueno, más que nada iría aumentando, por lo general. Iría aumentando, pues, a lo largo de diferentes ensayos, tiempos, digamos, diferentes formas de esquematizar el tiempo, ¿no? El transcurrir del tiempo. Bueno, si el parámetro para evaluar cantidad de aprendizaje es el tiempo, imagino que aquí sería más el número de ensayos. Pero bueno, nos menciona que hay diferentes tipos de curvas de aprendizaje. Por ejemplo, está la curva de aceleración negativa, donde primero la curva empieza yendo muy rápido, o sea, empieza teniendo una aceleración muy rápida, pero después como que ya no va tan rápida, ¿no? Como cuando vimos en el caso de la taquigrafía. O sea, primero empezaba acelerando la curva súper veloz y luego como que iba aumentando, pero ya un poquito más moderado. Es la curva de aceleración negativa. O sea, va de muy rápido a después ya no. O sea, el aprendizaje aumenta siempre, pero la aceleración como que ya va disminuyendo poco a poco. O sea, va desacelerando la velocidad, digamos, el incremento. Luego está la curva de aceleración positiva, que es cuando uno empieza aprendiendo lento, pero después ya se dispara, ¿no? Esto creo que se podría encontrar tal vez en algunos casos donde como que los primeros pasos son como que muy complicados, pero una vez que ya le agarraste el truco, como que ya se te hace más fácil seguir progresando. No sé si puedan dar tal vez un ejemplo de alguna actividad que sea así, tal vez algún videojuego o algo. Es justo lo que iba a decir, que con el de la curva positiva dije, pues son los videojuegos, pues como Dota o así, que cuando juegas y no has visto ningún video ni sabes qué hacer, pero ya con que hayas visto un video y hayas jugado un par de partidas, ya todo cobra sentido y eres malo, pero pues ya sabes qué hacer por lo menos y sabes, pues vaya, como, como lo vimos, pues ya tienes
qué es algo correcto, qué es algo malo y para dónde apuntar. O sea, qué quiero hacer yo, pues, qué hacer con el comportamiento de yo con la computadora. Ujú. ¿Pero se te ocurre algún ejemplo de esto de curva de aceleración positiva? Podría ser, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos, no sé, se me ocurre la tabla periódica. Es como que al inicio aprendernos toda la tabla periódica es como que es muy lento, o sea, avanzamos pero de una manera muy lenta. Pero una vez que nosotros adquirimos todo el aprendizaje de la tabla periódica, o sea, la resolución posterior de las operaciones o estiquiometría, etcétera, que nosotros vayamos a realizar, es como que como ya tenemos la base, es como que ya podemos ir de manera sumamente rápida porque ya tenemos todos los conceptos acerca de química, o sea, lo básico con la tabla periódica. Ujú. Bueno, de ahí otro caso es la curva de mejora uniforme. O sea, aquí ya no es que al comienzo va rápido y después desacelera, o que al comienzo va lento y después acelera, sino que la mejora acelera de manera constante. Bueno, o sea, prácticamente no habría tanto aceleración, ¿no? Simplemente es un aumento constante. Porque claro, la idea de la aceleración es que varía, ¿no? El desarrollo. Pero si va aumentando de una forma constante, pues ya no estaría acelerando. Es la idea de una curva de mejora uniforme. Mm, Podría ser tal vez en algunos ejercicios, ¿no? O sea, bueno, aunque cuando uno va al gimnasio, tal vez, ¿no? Pues sí, puede ser con la destreza y que ya, pues por lo que te di, o sea, ajá, ya si te juntas con un coach y ya tú mismo sabes exactamente cómo hacer los ejercicios, pues vas a ver tus diferencias de que chance cuando estás muy cansado no ponías tanta atención en la forma en la que hacías los hombros, pero pues ya después. Aunque bueno, podría ser que en el gimnasio vaya más con aceleración positiva, ¿no? Primero podría ser Sí, un poco más lento y luego rápido. No se me ocurre un ejemplo tan claro de mejora constante. Mm, debería de ser algo que desde el principio ya sabes cuál es tu objetivo, ya tienes el plano, vaya. Una clase no puede ser. Puede ser. Ujú. Tal vez en memorizar o algo así. Bueno, la siguiente es el registro acumulativo, que esto es más para lo que es el condicionamiento operante, ¿no? De Skinner, que, o sea que lo que va planteando es cómo la curva va ascendiendo mientras responde, pero cuando no responde está en horizontal. Claro que también esto también nos plantea una idea también de lo que es un aprendizaje discontinuo, ¿no? Porque hay momentos donde responde y momentos donde no responde. Pero bueno, es la lógica de Skinner, ¿no? Y bueno, la curva de extinción, aquí es más bien cuando la curva va en descenso. Mm, Digamos, podría ser, ¿no? De repente a una paloma se le enseña a que no sé, a que picotee una luz cada vez que se enciende y va a recibir comida, luego se prende la luz y ya no recibe comida y se puede ver cómo con el tiempo pues deja de picotear. Entonces como que la curva en vez de aumentar va en descenso, ¿no? Sería una curva de extinción. Sí, sí puede pasar por muchas cosas. También puede ser por una errónea generalización, pues que está respondiendo de la misma forma a este estímulo cuando se le enseñó uno nuevo hasta después, pero es diferente lo que se busca con el segundo y está intentando de mantener la misma interacción con los dos.
Me acuerdo que algunas amigas mencionaban, ¿será que mi paloma estará picoteando semáforos después de que la liberamos de una vez terminado el curso de AS? Pero bueno, no creo que eso esté pasando, pero bueno. Ahí llegó Luis. Hola amigos. Hola. Estamos viendo la curva ¿qué son las curvas de aprendizaje? Ah, ya, qué chévere, qué chévere. Sigan, sigan nomás, no quiero interrumpir. A ver, ¿qué más? Condiciones para aprender. Menciona Cantor dos tipos de condiciones. Pueden ser condiciones generales y condiciones especiales. Las condiciones generales pueden ser la naturaleza biológica del organismo, lo cual es muy relevante cuando se hace psicología comparada. Como hemos visto, ¿no? Cuando veíamos el caso de la espera, de los experimentos ¿cómo era? De experimento de acción de morada, que habían algunos animales que podían esperar más tiempo que otros. Ahí se ve, ¿no? La psicología comparada, cómo la naturaleza biológica del organismo, pues, influye notablemente en que se pueda o no. Incluso podríamos ver también en la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, a un niño pequeño, pues puede serle complicado, darle un reforzador después de un tiempo de que se presentó la respuesta. O sea, en el caso de niños pequeños sería mejor directamente la inmediatez por el hecho de que no tienen mucha noción de temporalidad todavía. Situación de normalidad como de salud o enfermedad, fatiga, mutilaciones o retardo. Puede ser en el desarrollo o incluso alguna situación psicoactiva, ¿no? También es una situación, una condición general que pueden facilitar o dificultar el aprendizaje, ¿no? Se entiende que más facilitar podría ser un estado de salud, que podría ser tal vez la cafeína, tal vez podría ser que facilite algunos aprendizajes, ¿no? Mm, La historia interconductual, digamos los aprendizajes previos, pueden facilitar nuevos aprendizajes. La edad, que Cantor nos menciona que entre más joven, más se aprende. Sin embargo, eso no quiere decir que la edad sea un factor que interfiera como tal. O sea, uno puede presentar una cierta edad y eso no quiere decir que no vaya a aprender por su edad. Diría que dependería más de otros factores que de la edad en sí. Pero eso sí, ¿no? Digamos que entre más jóvenes sí hay más facilidad. Material de aprendizaje, digamos que es la complejidad del material, el atractivo del material, la destreza o el interés respecto a la información, que claro, hay contenidos para los que uno es más hábil que otro, o, o para el que o para el que te interesa más, ¿no? O sea, para un, de repente hay personas para las que se les hace más fácil aprender de matemática y a otros se les hace más fácil aprender de historia. Las esquematizaciones en los materiales o la extensión de los materiales. Y podríamos ver otros temas, ¿no? El tamaño de la letra y cosas así. Por lo general, en los niños pequeños se les suele recomendar que en los libros tengan letras grandes. Y a medida que van, que van creciendo, avanzando en primaria, ya los libros cada vez tienen la letra más pequeña. Y ya en secundaria, pues ya es una letra normal, ¿no? O sea, se ve como la letra con el tiempo va disminuyendo su tamaño. Es como parte también de facilitar y bueno, condiciones ambientales generales como las necesidades naturales de supervivencia o culturales, ¿no? En temas de incentivos, así. Pero son estas condiciones generales para el aprendizaje, ¿no? También hay condiciones especiales,
como la meta del aprendizaje, o sea, tener un objetivo claro y valorar el objetivo. Entonces, digamos, si tienes un objetivo claro, pero no te importa cumplir ese objetivo, pues como que no va a ser tan fácil. Factores situacionales más motivacionales, como la posibilidad de observar el progreso, o la capacidad de compararse con otras personas o con otros organismos o incluso con aparatos, ¿no? Cuando alguien juega, por ejemplo, ajedrez o damas en una computadora o juegos en computadora, pues se compara con el bot. Entonces ahí estaría la rivalidad o la colaboración. Y bueno, y el interés también, por ejemplo, si hay un profesor que va a revisar tu tarea, pues probablemente te interese más que si no te lo van a revisar. Entonces son como que algunas condiciones que influyen en el aprendizaje. Que bueno, esto es algo que siempre nos planteamos, ¿no? Con qué es lo que puede facilitar o interferir en el aprendizaje. ¿Cuánto más? Y bueno, ya más o menos ya vamos casi por la mitad. Ayudas para el aprendizaje. ¿Qué cosas pueden ayudar? Por ejemplo, los elogios y reproches, que se pueden entender como recompensas y castigos. La distribución de la práctica. Por ejemplo, si puede ser, es mejor una práctica espaciada o una práctica masiva. O sea, ¿cómo es esto? Espaciada, o sea, es mejor estudiar unos media hora, luego tener 5 minutos de descanso y luego seguir repasando media hora más. ¿O es mejor estudiar una hora entera de corrido? O estudiar 20 minutos, descanso, 20 minutos, descanso, 20 minutos, descanso, o todo de corrido. ¿Qué es mejor? Y bueno, aquí nos menciona que espaciada, nos dice no hay que usar la práctica especiada si es un contenido que se va a olvidar o requiere una orientación inicial. Por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, al comienzo de la sesión, esto de qué les ha parecido la lectura, qué dudas han tenido sobre la lectura, y vamos como que viendo más o menos como introduciendo, es como un calentamiento, se puede decir, a lo que viene después. Entonces, si es necesario hacer como un calentamiento, una orientación inicial, pues mejor que no se haga una práctica espaciada, ¿no? Sino todo de manera masiva. O digamos, si alguien va a hacer un taller y en su taller hace dinámicas de entrada para que los chicos se vayan conociendo, ¿no? Tampoco sería tan conveniente hacer una práctica espaciada, sería mejor hacer una práctica masiva, o sea, todo de corrido. Pero si son los primeros contactos o es un aprendizaje mecánico, o sea, si es la primera vez que empiezan a aprender sobre un tema que nunca antes habían conocido, podría ser mejor hacerlo de forma espaciada. O si es un aprendizaje mecánico, ¿no? Donde tienen que estar memorice, memorice, memorice y no hay mucho que hacer, ¿no? Simplemente es o de repente tienen que hacer lo mismo una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, en los niños pequeños, cuando se les pide que aprendan a hacer bolitas de papel con sus dedos, pues ese es un aprendizaje mecánico, tienen que estar repitiendo una misma acción varias veces seguidas. Entonces, en esos casos, una práctica espaciada puede ser mejor que una práctica masiva. O bueno, si es un aprendizaje temático, pues puede ser mejor que ser espaciado, como dice, cuando son los primeros aprendizajes, ¿no? Cuando es la primera vez que ven el tema. Y bueno, nos menciona que es mejor el aprendizaje masivo en casos donde es necesario hacer una solución de problemas. Tiene sentido, ¿no? Porque si tú intentas buscarle, si te presentan un caso y lo empiezas a analizar y quieres resolverlo, pues si tienes que hacerlo de forma como que estás pensando un ratito, luego descansas, luego después de descansar piensas un rato más cómo le haces, eh, pues, pues se te va a ir la hilación, ¿no? Entonces, si tú quieres estar ahí constantemente tratando de hallar la respuesta, mejor es hacerlo de forma corrida. No sé, a menos de que necesites como que inspirarte un poco, ¿no? Para descansar, como que no hay afluencia de ideas,
Entonces como que ahí sí podría ser que descanses y al rato ya estás más fresco, ¿no? Pero digamos que si estás fresco, se te vienen varias ideas, pues no es conveniente que dejes de pensar, o sea, que detengas el flujo de acción para ponerte a descansar. O sea, eso más bien sería una interferencia. Entonces ahí nos da un poquito ahí nos va planteando Cantor cómo es que la distribución de la práctica puede ser o no conveniente. Mm, ¿Qué opinan de este punto? Está interesante, ¿no? Sí, da para como, pues, no sé, uno que está interesado en algún día ser maestro, pues como intentas, ay, como yo lo haría para enseñar inglés, por ejemplo, así. ¿Con, con qué temas? ¿Una espaciada? ¿Con cuál una masiva? Ujú, claro. O en qué momento hacer una pausa activa, ¿no? Puede ser, estamos analizando esto durante bastante rato. ¿Sería conveniente decir, chicos, vamos a descansar un ratito y luego continuamos? ¿O vamos a hacer un recreo, un break, una pausa activa? ¿O sería mejor no distraerlos, que sigan pensando, están concentrados? No, mejor que no hacer que pierdan la hilación, ¿no? Que se mantenga. Eh, bueno, también está la cantidad de práctica. Se entiende que entre más practiques algo, pues más lo aprendes, ¿no? Yo creo que también podría haber casos de sobre práctica, ¿no? Se practica más de lo debido y se termina cansando. O el conocimiento de los resultados. Digamos que si vas a hacer un trabajo y puedes ver la retroalimentación, es mejor a que si no la puedes ver. Eh, la significancia. Los nombres, por ejemplo, se olvidan rápido, pero los principios generales e interpretaciones perduran. Esto es interesante, ¿no? Nos lleva, por ejemplo, el tema de Ebbinghaus. ¿Por qué Ebbinghaus trataba de memorizar sílabas sin sentido? Porque el significado, pues, iba a hacer que se le haga más fácil de memorizar. Entonces ahí se ve cómo tratar de memorizar algo con significado es más fácil que algo sin sentido. Entonces, si tú tratas de memorizar el nombre de varios compañeros o de varios alumnos, pues puede ser que se te haga difícil, ¿no? Porque es simplemente memorizar nombres. Pero si tú tratas de memorizar principios generales, por ejemplo, de una teoría o interpretaciones de algo, puede ser que se te haga más fácil recordarlo, ¿no? Porque es algo, o sea, tiene un sentido. O sea, no es solamente memorizar porque sí, sino como que lo vas relacionando con diversos temas. Y bueno, y la guía, que o sea, si alguien te guía en el aprendizaje va a ser más fácil que si no. Pero claro, con la idea de que si hay una guía o una instigación inicial, pues lo ideal es que con el tiempo esa instigación se desvanezca, o sea, promover la autonomía. Mm, Tipo como el andamiaje de Vygotsky, ¿no? Un poquito son algunos aspectos que favorecen el aprendizaje. Y, y bueno, así como hay aspectos que lo favorecen, también hay aspectos que interfieren. Aunque aquí es otra cuestión más. Así que vamos a ver qué opinan de esto. Así leyéndolos, pues yo, yo creo que sí, bueno, o por lo menos yo sí he vivido los tres tipos, ¿no? De desinterferencias. El que, el que ya tenga una base, y pues no sé, con la misma psicología, pues de que yo ya tengo una base de como un marco teórico de cómo entender las cosas y al momento que vemos alguna prueba estandarizada, aunque no sea complicada, pero
la idea cómo funciona, etcétera, pues como que choca con lo que habíamos dicho antes. Ujú. Y pues, por ejemplo, eso de la interferencia retroactiva, pues sí, o sea, una persona que tiene muchas cosas que hacer en su día, de que materia de la universidad, una clase de un idioma, otra de otro curso de gastronomía, pues puede ser que no puedas sacar los resultados esperados por ti o por tu maestro en todos, porque pues ya, o sea, ya tienes algún factor disposicional que te está pues, jugando en contra, ¿no? Ujú. Claro, claro, se entendería, ¿no? De repente una persona está realizando ejercicios de matemática y de pronto empieza a tratar de hacer ejercicios de historia. De repente en ese momento como que no es, o tal vez descansar un rato y después de un momento recién ponerse a estudiar en historia, ¿no? O podría ser, ¿no? Como para que no te interfiera de forma retroactiva o algo así, ¿no? Lo veo. La interferencia proactiva está más simple, ¿no? Los aprendizajes previos pueden dificultar aprendizajes muy similares. Que de hecho esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Que a veces mencionaba de que cuando uno aprendía a jugar, bueno, antepasada, cuando uno aprendía a jugar tenis, pues al comienzo esto podría dificultar aprender a jugar badminton. Pero eso es al comienzo, ¿no? Porque más bien después ya se te hace más fácil jugar badminton que otro que no ha tenido experiencia ni con badminton ni con tenis. Pero al comienzo estos, al ser muy similares, pues como que cuesta. De hecho, ayer mi hermana me estaba comentando algo bien curioso. Estábamos haciendo este juego de movimiento de manos, ¿cómo era? Era de Mari, Mari, Po, Mari, Mari, Sa, Mari, Po, Mari, Po, Sa. ¿Se la saben esa? ¿Cómo es el movimiento de manos? Más o menos, es uno que va así, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver si lo hago. Pero en el video no se va a ver si lo hago ahorita porque estoy compartiendo, ¿no? Es algo así como que Mari, Mari, Po, Mari, 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 Po, Mari, Mari, Po, así. Oh, ok, ok. La verdad es que mi hermanita se estaba acordando de en TikTok que hacen un baile, como que un paso que hacen así y luego como que así. Sí, Algo sí. así. Entonces, como que este aprendizaje previo que ella había aprendido de hacer así, así, estaba como que interfiriendo en que pudiera aprender el mariposa, ¿no? O sea, pues, bueno, el mari, popo, mari, mari, po, y como que se trababa un poquito porque decía así, luego se acordaba de eso. Entonces, ahí se puede ver, ¿no? Esa es interferencia proactiva. Y bueno, distracción es la más fácil, ¿no? Realizar actividades distintas a la vez o tratar de realizar algo estando preocupado, ¿no? Eso es lo más simple. Y bueno, ya este es el último diapo, ya para pasar a la sección preguntas, que es aprendizaje normal y aprendizaje experimental, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? El aprendizaje normal es lo que comúnmente se estudia. O sea, lo que uno estudia porque es importante para su vida, importante para su desarrollo académico, importante para poder desempeñarse profesionalmente, entonces lo estudia porque es importante en sí. En cambio, en el aprendizaje experimental suelen haber situaciones artificiales y remotas de lo que uno suele hacer. Creo que el caso de Ebbinghaus es el mayor ejemplo, aunque también hay otros casos, ¿no? El tipo de aprendizaje de digamos, ¿cómo se llama? De laberintos, también no es algo muy común que uno tenga que cruzar laberintos. O incluso podríamos ver, ¿no? Al momento de buscar actividad y quiero
enseñarle algo a un grupo, buscaría una población que no sepan absolutamente nada de eso. Y digamos que para una clase, pues no es necesario buscar alumnos que no sepan absolutamente nada, ¿no? O sea, pues, a veces pueden ir alumnos que van desde cero y alumnos que ya que ya tienen un conocimiento previo y no hay ningún problema. Pero en el aprendizaje experimental, pues sí son muchas veces condiciones un poco remotas. En el aprendizaje normal se puede utilizar material muy simple y común. O sea, son cositas, pues, porque claro, o sea, son cosas más cotidianas. Pues aprender a manipular cosas cotidianas, tal vez para uno, ¿no? De repente manipular un motor de automóvil no es cotidiano para la mayoría de nosotros, pero tal vez para un mecánico sí. Pero en el aprendizaje experimental ya es un material más complejo e inusual. Complejo en aspectos de elaboración, ¿no? Y de registro. Por ejemplo, estaba viendo que para hacer el seguimiento de laberintos, a veces utilizan no, laberintos no, o sea, para ver el movimiento a lo largo de una cámara experimental, a veces ponen como que en el piso, como que cuadrantes para ir identificando por dónde se va moviendo el organismo, o sea, por dónde se desplaza. Y digamos que esto no es algo muy habitual, no es algo usual que sean aparatos así, o habitaciones así, o que tengan estos cámaras, o sea, como que son arreglos un poco complicados e inusuales que en el aprendizaje normal no se suele ver. Eh, en el aprendizaje normal, el método, la cantidad y la duración de la práctica suele ser libre, mientras que en el aprendizaje experimental, pues estos ya están preestablecidos por un experimentador. En el aprendizaje normal suelen haber más factores interviniendo, mientras que en el aprendizaje experimental hay más control de la situación, como mencionábamos, por el tema o sea, el aislamiento de variables extrañas, que es para un tema de estadística, ¿no? De que se pueda generalizar los resultados a otros contextos. Y bueno, en el aprendizaje normal importan más las destrezas previas y en desarrollo. O sea, importa más la destreza que se está desarrollando. Y en cambio, en el aprendizaje experimental importa más cómo se adquiere la destreza que la destreza en sí. O sea, acá importa más la destreza que se desarrolla. En cambio, acá importa no tanto la destreza, sino cómo es que se adquirió. O sea, cuáles son las variables que influyen en que esta destreza se haya adquirido. Aún no se podría decir, pero bueno, si es así, si esto es tan distinto, pues podríamos suponer de que los resultados experimentales no son generalizables a casos prácticos de la vida cotidiana, uno podría pensar. Pues como que hacer tanto análisis experimental, pues no es tan importante para la práctica académica o para la práctica terapéutica, uno podría pensar, pero no es tanto así. O sea, en realidad sí es importante porque solamente que uno es más, como dicen, investigación aplicada y el otro es más una investigación de los procesos que tú vas a tener que sacarles provecho para lograr mejores resultados en esta, que sería más tipo investigación aplicada, se podría decir de esta forma. Mm, Entonces, bueno, se hace esta distinción. Debería decir que esta es como que la investigación básica y esta es la investigación aplicada, son muy diferentes el uno de la otra, pero es importante que se complementen. También Cantor nos menciona que hay algunos aprendizajes que por cuestiones metodológicas no se pueden estudiar de manera experimental, o bueno, no se han podido tal vez en el momento en el que él escribió el libro, pero con el tiempo plantea de que se va a lograr eventualmente, ¿no? O bueno, tal vez para la fecha ya se logró, ¿no? Porque este libro es del 75. Y ahorita ya, ¿cuántos han pasado? Más de 30 años. ¿Cuántos han pasado? 75.
A ver, sumamos 3 años, 75, sumamos 6 años, 81, estamos 2021, 80, 90, 2000, 2020, 36 años. Creo que sí, o si no 46, sí. 46, sí creo. Ujú. Claro, es un montón. O sea, entonces de repente ya se puede, ¿no? Pero, o sea, pero en realidad de hecho siempre es así, ¿no? O sea, no siempre el diseños experimentales de investigación básica no son siempre tan omnipotentes. O sea, no todo se puede estudiar, pero eventualmente lo que no se puede estudiar en un momento se va a poder estudiar en otro. Mm, Al final es importante que haya una conexión entre ambas. O sea, no es que por ser diferentes, pues no importa, ¿no? O sea, digamos, tú quieres averiguar en sí, o sea, es como que tú quieres fomentar, digamos, el, el aprendizaje de matemáticas, pues podría servirte más investigación aplicada. Pero si tú quieres tal vez no en sí tanto fomentar que los alumnos aprendan matemáticas, sino averiguar cómo es que se desarrolla el comportamiento matemático, o sea, cuáles son los principios o los procesos que se dan en el desarrollo de este tipo de conductas, pues te podrían servir más hacer este tipo de investigación, ¿no? De aprendizaje experimental. Y bueno, al final, si esto, y bueno, esto va a permitir de que teóricamente el que hace promueve este tipo de aprendizajes, él tenga más herramientas teóricas que le van a ayudar a que obtener mejores resultados. Por lo que es importante que ambos vayan de la mano. Bueno, eso sería todo, así que vamos a ver si hay comentarios antes de pasar a la ronda de preguntas. Hasta ahora todo bien, vamos bien, vamos bien. Flor, Luis, ¿hay comentarios? Sí, por mi parte bien, creo que la parte final, esa del cuadro comparativo que has hecho, lo ha dejado como que un poquito claro de lo que al inicio pudo ser como que un tanto confuso. Ujú. Qué bueno. Claro, en el comienzo veíamos de que el aprendizaje es una coordinación estímulo-respuesta planeada extrema, ¿no? Entonces vemos que el aprendizaje normal es una coordinación estímulo-respuesta planeada, pero el aprendizaje experimental es una coordinación estímulo-respuesta planeada, pero de manera extrema. Entonces ahí ya se ve a qué se refiere cuando dice extrema. Y bueno. Entonces vamos con las preguntas. ¿Qué es el aprendizaje experimental? Pues como lo hemos visto, es básicamente una interacción entre estímulos y respuestas extremadamente planeada en la que, pues ya dependiendo de el evaluador, qué se busca hacer, ¿no? Con la interacción, si la topografía de la respuesta ante el estímulo, puede ser el número de respuestas, etcétera. Hay muchos, pues, posibles fines, pero pues ajá, es una muy planeada. Ujú. Mm. Y bueno, ¿cómo se pueden identificar los estudios experimentales de aprendizaje? Esto lo vimos casi al comienzo, que habían 6 tipos. O bueno, podrían haber más, ¿no? Pero Cantor nos mencionó 6. ¿Se los recuerdan? Era las del laberinto, si no me equivoco, las de memoria,
había otra que era las... Hoy no me acuerdo. Sí, bueno, eh, laberinto, más que memoria es memorización. Hay una que era telegráfica, creo, no me acuerdo en qué agrupación estaba. Sí, eso estaba en desarrollo de destrezas. Está en el de condicionamiento operante, pero el que está antes de ese, no me acuerdo. Ah, Faltan dos. Experimento de acción demorado. Ahí está. Falta una. no me acuerdo yo. Vamos a mirar. Yo tampoco me acuerdo bien. Conocimiento. Ya lo vi. Y bueno, ¿qué factores influyen en la conducta de aprender? Que de hecho en ese capítulo nos han mencionado muchos más factores que en el capítulo anterior. Pues por ejemplo, en ese capítulo se nos divide en condiciones generales y en especiales. Y en las generales pues tienen que ver más bien con, pues creo que venía el desarrollo fisiológico del individuo que está intentando aprender, su historia interconductual y las interacciones que ha tenido antes en toda pues, su vida. Bueno, desarrollo del individuo Ujú. o de la especie, ¿no? Porque Pues también ajá. está en la Sí, que es también psicología depende comparada. de ujú, la historia interconductual. También está el tipo de material con el que se va a buscar el promover ese tipo o esos tipos de interacción. Y pues va muy ligado, ¿no? Con las experiencias previas que ha tenido el sujeto con el que se va a estar trabajando y pues ver si se le va a facilitar o no. Y por último, pues ya en los humanos, pues el contexto cultural en el que se está desarrollando y pues qué comportamientos se promueven y cuáles no van a ser muy importantes a tener en El cuenta para contexto, trabajar. el contexto cultural y también eh, digamos, las exigencias ambientales naturales, ¿no? Que, Pues o sea, sí, para ajá. la supervivencia de los organismos en entornos Ujú. naturales, ¿no? O sea, no todos. Sí, no todos son humanos, es cierto. Y luego en las condiciones especiales, si mal no recuerdo, ahí estaban los factores disposicionales del momento en el que se está llevando esa interacción de todo el plan que se ha hecho. También, también está la meta o el objetivo de el plan y pues también el grado de comparación que va a tener el estudiante como retroalimentación, ¿no? De que, pues, o esa rivalidad que va a haber entre los organismos en el ambiente que van a, van a demostrar, ¿no? Qué animal aprendió mejor, cuál peor, etcétera. Ujú. Bueno.
¿Cómo se pueden clasificar las curvas de aprendizaje? Está la curva positiva, la negativa, la continua, si no me equivoco. Ujú. Y habrían dos más. No me acuerdo de el nombre, vaya, como lo que vimos en la este PowerPoint, pero la que va como escalera y que es ejemplo de un registro gráfico de Skinner, pues donde cuando aprende se va para arriba, cuando no está respondiendo se queda plana y así va como una escalerita, pero no me acuerdo el nombre de Es el registro acumulativo. acumulativo, es cierto. Así, acumulativa. Y por último el de la extinción. Ujú. A ver. Creo que era más que positiva, era curva de aceleración positiva, negativa y aceleración continua. Aceleración negativa, positiva y de mejora uniforme. Claro. De hecho, si es mejor uniforme, ya no viene al cabo la palabra aceleración, ¿no? Porque la aceleración es un término de cuando, o sea, cuando la velocidad varía. Pero si la proporción es aprendizaje y, digamos, distribución y tiempo de ejecución, pues es continua, pues no hay aceleración, ¿no? Pues tiene sentido que es mejora uniforme. Y bueno, y a ver, la escena antepasada hicimos este diseño de investigación experimental de la conducta de aprender. Podríamos hacer otro. Podrían plantear alguna variable dependiente, variables independientes, participantes, posibles variables extrañas, formas de registro y formas de... Bueno, mejor no borro nada porque sirve de guía para lo nuevo que se está poniendo. Pero bueno, es con lo que se está saliendo a terminar, ¿no? Alguna variable dependiente que se les ocurriría modificar pues, qué variables se podrían manipular en un estudio sobre aprendizaje. Tal A mí vez, se bueno, me ocurre, pues no sé, puede ser la electroescritura en niños de primero de primaria que están aprendiendo. claro, como variable dependiente. Ujú. Mm, Claro, ¿cuál sería el parámetros o los parámetros para evaluar lectoescritura? No sé, de repente. Sí, yo creo que pues yo hice hace 2 semestres uno y me acuerdo que para lo de leer estábamos estudiando comprensión lectora para que, qué tan competente es el momento de entender lo que él está leyendo, la competencia de leer, o sea, que sepa pronunciar bien los fonemas que están en el texto. Número de palabras pronunciadas correctamente. Ujú. Y para lo de escribir, pues básicamente su homólogo, ¿no? Que tenga la competencia de escribir correctamente las palabras con los signos de puntuación y lo que él está intentando escribir
y que aparte que las palabras que utilice sean comprendidas pues por el evaluador, ¿no? O sea, que si se le pregunta que escriba su respuesta, que sea pues palabras que tengan el mismo sentido para ambas partes. Número de palabras escritas según las reglas ortográficas, podría ser. Ujú, sí. Escritas, o bueno, siguiendo las reglas ortográficas. Ujú. Y como variable independiente, ¿qué podría haber? Mm, Pues con la lectura yo creo que pudiéramos agarrar la prueba de Prolec R y elegir que pudiéramos estar estudiando bueno, a ver, uno que se puede hacer. Pues a ver, si utilizamos lecturas para que se las leamos al muchacho y que él escriba la respuesta. mm, Pudiéramos intentar registrar el número de preguntas, bueno, las preguntas que sí nos puede responder, ¿no? De forma escrita cuando se le lea una lectura en voz alta. Mm, Mira, a ver, lectura en voz alta, ¿qué sería? La forma de practicar. Sí, ajá, para que practique y que pues vaya los fonemas, los signos de puntuación, que lo sepa leer. Que sería una cosa así como que, Sí, me estoy intentando de acordar el nombre de la prueba, o sea, pero no me acuerdo, es procesos. Ah, no me claro, acuerdo. una prueba podría ir acá, ¿no? Métodos y técnicas de registro, Ujú. pero no sería en sí una variable independiente. No, pero o sea, adentro el nombre como ya forma nuestros procesos semánticos, creo, donde ahí donde se estudian esas tres variables, pues la, la habilidad que tenga cada estudiante para leer correctamente lo que se está viendo, pero no me acuerdo el nombre exacto. No sé tú tú qué pienses, Jair. Sí, puede ser. Por lo general, este tipo de cosas a mí me gusta hacerlas de forma ad hoc, o sea, pruebas hechas para eso. Sí. Pero digamos que si conoces alguna prueba con buenas propiedades estadísticas, pues bueno, está bien. Sí, pues ajá, hay que poner eso en las variables independientes que vamos a contar eh, con lecturas para que el muchacho las lea y pues registrar, ¿no? el, el número de fonemas que lee mal. Mm, ya, entonces, a ver, ¿cómo podría ser? Lo trabajaríamos, por ejemplo, con un grupo control y un grupo experimental de repente. Ujú. De repente al grupo control se le plantearía y al grupo experimental, ¿cuál sería la distinción? Puede ser que con uno no utilicemos nuestro programa de señalarles los errores y con el otro sí. Mm, ya. Acá tenemos, bueno, son solamente dos variables, así que yo Ujú. creo que podríamos hacer el estudio con
8 alumnos de primaria, podría ser, Sí, ajá, algo pequeño. o ¿de qué salón? De primero de primaria. De primero de primaria, ajá, cuando está como pues empezando a empezar a leer y a escribir de forma rápida, entre comillas. ¿Qué variables extrañas podrían haber en el experimento? Se me ocurre que evidentemente el niño que venga de una familia donde se le fomenta el, el escribir solo y el intentar hacer los trabajos, pues va a tener una facilidad para nuestra prueba o nuestro diseño de... Y si el niño viene ya con antecedentes que facilitan el escribir con los signos de puntuación correctos, que creo que es lo más complicado, o el que sepa eh, el leer los fonemas de antemano, pues ya tiene básicamente hecho lo más difícil. Claro. Y aquí también habrían diferentes formas de aislar esta variable. Por ejemplo, una es la clásica de eh, aleatorización. Ujú, Pero claro, como la muestra es pequeña, también se podrían optar por otras cosas como simplemente, bueno, como va a ser podría hacerse un pre y un post test, ¿no? Entonces, ujú, no sería tanto una comparación entre participantes, sino con uno mismo. ujú. De hecho, podría ser incluso interesante ver si es que el hecho de que la familia favorezca o no, qué tanto interfiere o qué tanto Sí, influye. ok. Ujú, O de repente, ¿no? Los que empezaron con un mayor nivel logran un progreso mayor que los que empezaron con un menor nivel, o los que empezaron con menor nivel logran un progreso mayor que los que empezaron con mayor nivel. Como veíamos esto de la curva de aceleración eh, positiva, ¿no? Bueno, negativa. De repente los que han empezado sabiendo muy poco, logran primero pasan por una aceleración rápida y luego desaceleran. Los que han empezado de plano desde el inicio con un buen nivel de lectoescritura, de repente hay una aceleración constante desde el comienzo ujú. y no hay esta aceleración inicial. Entonces ahí podría ser interesante evaluar esas cosas. Sí, y listo. Ujú. Y bueno, como pueden ver, aquí en este capítulo, a diferencia de otros, generalmente hago más preguntas sobre cómo se aplicaría lo aprendido. Pero en este caso preferí no hacerlo porque esto ya lo vimos en los capítulos anteriores, o sea, el de aprendizaje y de conducta de memoria estaba más orientado a eso, cómo se aplica. Y este capítulo está más orientado a la investigación experimental, por lo que no tenía mucho sentido hacer preguntas sobre cómo se aplica, sino ir de frente a preguntas más de investigación experimental. Mm, Y bueno, esto sería todo. Creo que ya puedo dejar de grabar. Muy bien, muchachos. Tuvo corte nuestra sesión, pero este día estuvo